Hola, hola. Bienvenidos a su podcast Entre Sesiones. Este podcast está lleno de chismecito, pero con sentido. Es un libro abierto a mi historia. Y pues bueno, antes de empezar, quiero darle gracias a todas las personas que me mandan mensajitos, que me motivan. Muchas gracias a todos ustedes que son el motivo por el que estoy compartiéndome y abriendo este libro de mi historia. Hace tiempo que sentía en mi corazón este llamado a compartir lo que he vivido y como hacer esta unión entre un poco de mi experiencia, tanto personal como todo lo que me ha sucedido, tanto mi experiencia profesional y tips y consejos para las personas que están viviendo procesos similares o que ya lo vivieron y les faltaba como terminar de sacudirse como el polvito del pasado. Y pues bueno, estoy muy contenta de iniciar este proyecto, gracias a todos. Y pues bueno, terminamos el día de hoy con este tema de me casé con un narcisista. Ha sido un tema largo y se los juro que lo he tratado de resumir sin quitarles como esa carnita de contenido. Cuando terminé el episodio anterior, me quedé después pensando y dije, ay, me faltó contar esto y me faltó contar lo otro. Pero creo que al final el objetivo se cumplió, que era transmitir en esencia lo que se vive cuando estás dentro de una relación narcisista. Obviamente fueron 13 años, fueron muchas cosas. Y tampoco quiero em, ponerlo en una postura del malo y de que, ay, qué desgraciado lo que le hizo a la psicóloga, ¿no? Primero porque yo en ese momento no era psicóloga, cuando nos casamos yo tenía 17 años y después, hoy entiendo que también es una persona y que desde su perspectiva y desde su lado de la historia, probablemente también lo herí, seguramente lo lastimé, ¿no? Y pues bueno, este, ese es su lado de la historia. Les voy a contar el mío. Así que bueno, vamos a empezar con esa tercera parte. ¿Qué fue lo que hice para poder salir? ¿Cómo superé eh, mi ruptura y la relación y todos los estragos que deja tener una relación con un narcisista? Así que bueno, este, lo dividí como en varios pasitos como para que fuera más digerible y antes de iniciar me gustaría platicarles un caso que tuve esta semana. Tuve un pacientito que al platicarle un poco de mi historia y de que vio mis videos y demás, pudo darle esperanzas. Yo pensaba que el simple proceso, bueno, que no es nada simple, más bien el proceso de terapia ya da esperanzas. Y me sorprendió al escucharlo que me dijera, Linda, ¿tú lo viviste? Entonces, se puede salir de ahí, sí se puede. Y verle esa luz en los ojos de esperanza después de tanto tiempo, me motivó mucho. Así que saca tu libretita y haz tus notas. Esta sesión es más, no es una clase porque te estoy hablando de mí, pero sí es como una receta de cómo salir de ahí. Obviamente, este podcast tiene la intención de compartirte chismecito con contenido, como te dije hace rato. No suple para nada un proceso terapéutico. Este podcast ni ningún otro va a suplir nunca tu terapia. Así que si te identificas con ciertas cosas y te das cuenta que todavía hay puntitos en donde estás atorado o atorada y necesitas ayuda, eh, ve con tu psicólogo de confianza y pídele que te ayude a superar esa etapa en donde te encuentres atorado o atorada. Y no quisiera llamarle etapa porque son pasitos con los que yo me fui dando cuenta. Así que, pues bueno, ahí te va. Como te decía, las primeras tres fueron dentro de la relación. La primera fue como el despertar, el darme cuenta
de que en esa relación me estaba lastimando, que no era el hombre perfecto que yo veía, que no era esa persona que yo tenía como en el pedestal de es súper inteligente, súper buen papá, súper buena persona, buen hijo, buen trabajador. Tiene ciertas cositas, pero bueno, es que se enoja cuando hago esto, bueno, y así, ¿no? Como que primero justificaba mucho sus acciones y sí, no voy a decir que no fuera inteligente, sí lo era, pero estaba maximizando sus atributos. ¿Y por qué? Porque un narcisista se va a encargar de que tú maximices sus atributos, de que tú lo idealices. Él poco a poco empieza a decir, ¿ya te diste cuenta que que yo esto, ay, ¿qué haría sin mí? Ay, ¿verdad que te tengo que estar recordando? Y poco a poco, con pequeñas acciones y palabras, se va encargando de que tú lo tengas en un pedestal. Recuerda que un narcisista de eso alimenta su ego, de sentirse el salvador, de sentirse el más grande, porque así se siente más seguro. Recuerda que un narcisista en el fondo es un niño inseguro que tiene miedo a perder el control, que tiene miedo a perder a esa persona que dice él querer. Bueno, y lo digo así porque recordemos que mientras sea narcisista no saben, creen que aman a las personas, pero en realidad no pueden amarlas. Esa condición les incapacita el amar a alguien, más bien quieren poseer ese alguien o ese algo. Eh, su amor que dicen tener es una completa posesión, te quieren tener como solamente para ellos y por eso te van cortando como todos los pilares, como lo vimos en la sesión, siento que estoy en terapia, no en la sesión, no, en el podcast anterior. Te van quitando tus pilares como tu familia, tus amigos, tu tiempo a solas y poco a poco empieza a meterse tanto que ya no te das cuenta en dónde terminas tú y en dónde empieza él o ella. Cuando recién iniciábamos, yo recuerdo que me dijo, ¿para qué quieres tener una cuenta de Facebook sola? En ese tiempo, ya me siento grande, pero en ese tiempo no existía Instagram, solo había Facebook. Entonces decía, ¿para qué quieres tener una cuenta de Facebook sola? ¿Qué? ¿Piensas hacer algo? Y yo estoy inocente, ¿no? Así de, no, pues no. Entonces ya somos uno, acuérdate que nos casamos y todo lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Entonces, mi cuenta personal la eliminé. Y yo, bueno, hoy ya no me arrepiento porque digo, bueno, pues ya, pasó. Pero sí hubo mucho tiempo, lamenté el haber perdido esa cuenta, porque en esa cuenta tenía mis amigos de la prepa, personas que ya no volví a conocer, bueno, a conectar y que en su momento fueron personas importantes para mí. Bueno, el primer punto es ese, ser consciente. Sí me está haciendo daño, su amor no es amor, me está alejando de mi familia, me está alejando de mis amigos, ya no quiere que haga ciertas cosas que a mí me dan satisfacción y me hacen sentir feliz y me hacen sentir bien. Sus detalles, eh, ya me doy cuenta que no son detalles solo porque sí, sino que son una maniobra de manipulación para después conseguir algo de mí. O sea, me daba regalitos o mira, te voy a dar, pero acuérdate que, y al final él decía, yo lo compré, son mis cosas, y cuando terminó la relación, se llevó sus cosas, ¿no? Ese año que nos separamos, el 10 de mayo, lo convencí, hice todo un trabajo de convencimiento por meses para que me comprara una batidora industrial. A mí me gusta mucho la repostería. Y bueno, juntó mi cumpleaños y el 10 de mayo, porque hay una semana de diferencia entre mi cumpleaños y el 10 de mayo. Y bueno, total, pude convencerlo para que me comprara la batidora. Y bueno, cuando nos separamos se llevó sus cosas, porque él decía, yo las compré, son mis cosas. Acuérdate que un narcisista solamente se mira a él, no sabe regalar nada por el
simple hecho de dar algo. Siempre va a dar algo a cambio de otra cosa. Y si no le diste esa otra cosa, te va a quitar lo que te dio, ¿no? Este, después voy a hablar de otro tema igual de fuerte, que no quiero mezclarlos porque son, igual nos llevaríamos aquí, nos revolveríamos mucho. Pero bueno, dos, aceptar que él no iba a cambiar, ¿no? Me quedé muchos años esperando que ese hombre que yo conocí en la iglesia, del que me enamoré, volviera a habitar ese cuerpo que estaba ahí frente a mí, que me lastimaba tanto con sus acciones y sus palabras. Y no, me tuvo que caer el 20 que no iba a cambiar y aceptar que la versión que me dio al inicio solo era una versión de él y no su verdadero ser y su verdadera naturaleza. No iba a cambiar. Y si tú ya llevas años esperando que tu narcisista cambie, ahórrate sufrimiento, no va a cambiar. Incluso puede ir a terapia diciéndote, sí, sí, voy a cambiar, pero va a intentar manipularte a través de tomar terapia para que te vuelva a ti a enganchar. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Es muy fácil, porque no va a estar hablando de él, no va a estar abriendo sus heridas y esto me duele y yo me hago responsable de esto, sino que va a contar solo como cositas y se va a asegurar que tú sepas que está yendo a terapia, si no es que nada más va a aceptar terapia en pareja para que tú lo sepas, para que tú veas cómo él sí acepta, sí se victimiza, sí quiere trabajar, pero cuando ya empiecen a, a llegar al punto de la terapia donde se necesita responsabilizar y tomar acciones diferentes, ya no le va a gustar y te va a convencer para decirte que no, que la terapia no sirve, que ese psicólogo o psicóloga te quiere meter ideas en la cabeza y que te va a destruir y que no está bien y que mejor confíen en ustedes, que confíes en él, que confíes en Dios, que confíes en su mamá. Me acuerdo que alguna vez hace años tuve unos pacientes que igual llegaron así en terapia de pareja y él tenía ciertos rasgos narcisistas y le decía a su pareja, es que tienes que confiar en mi mamá, si mi mamá lo dice, este, es por algo, ¿no? Entonces como que él en lugar de utilizar una imagen de Dios, utilizaba la imagen de mamá. Ese es el segundo pasito. Ve haciendo tus notitas. Uno, ser consciente de que te está dañando. Dos, aceptar que no va a cambiar. Tercera, priorizarme. Ese tercer paso lo empecé a llevar cuando tomamos nuestra terapia de pareja. En el episodio anterior te platicaba que una de nuestras estrategias, de las últimas patadas de ahogado que dimos para salvar la relación, fue ir a terapia de pareja. Y después mi terapia de pareja se convirtió en terapia individual por lo que mismo que te acabo de platicar, ¿no? De que él ya no quería ir y demás. Y empecé de nuevo a hacer cosas por mí. En ese momento me integré a un grupo de autoayuda también y estaba llevando a la par las dos cosas, terapia individual más un grupo de autoayuda que me ayudó. Y en ese día, me acuerdo mucho de un día que él llegó de manera inesperada a verme, eso hacía mucho. No me avisaba y me caía de sorpresa para asegurarse de que yo estaba en el lugar que le decía y estaba haciendo lo que yo le decía. Y en esa ocasión estábamos en el grupo, apagamos las luces, era como las 8 de la noche más o menos, pues ya no hay luz. Y en el local estaba apagada la luz porque estábamos haciendo una dinámica de meditación, introspección y oración.
y mi teléfono estaba en silencio. Cuando yo prendo el teléfono después de esa dinámica, un montón de mensajes y llamadas muchísimas y diciéndome dónde estás, y yo sabía que no estás haciendo lo que te dije, no estás donde me dijiste que estabas, eres una ya te imaginarás, ¿no? Y después los mensajes cambiaron a, ya vi que prendieron la luz, ay, discúlpame, y así. Eh, Me acuerdo mucho de esa vez, no porque fuera la primera, sino porque fue de las que yo me di cuenta claramente de su manipulación y de su cambio de actitud tan polarizada de eres una ay amor, perdóname, ya vi que si estás aquí, no sé qué, ay, te vine a dar la sorpresa, ¿no? Y ese tipo de acciones sucedieron más continua, bueno, más seguido cuando yo estuve en ese momento de que ya me estaba priorizando, porque no le gusta, o sea, obviamente a ningún narcisista le va a gustar que empieces a priorizarte. Y hubo otra ocasión en que yo fui a misa entre semana. Y igual, ¿no? Él así de ¿dónde estás? No sé qué, yo te estoy buscando y yo te estoy buscando y no me contestas. Y yo en el mensajito de estoy en misa, si quieres venir, estoy en la parroquia fulana, aquí estoy, ¿no? Y muy enojado. Yo en ese momento, como que entre más hacía cosas por mí, él más se enojaba y más me ayudaba a mí a darme cuenta de que el principio fue una farsa. O sea, recuerda que nos conocimos en la iglesia, en un grupo de jóvenes, y él, un hombre de mucho de oración y esas cosas, ¿no? ¿Por qué se enojaría entonces que su esposa estuviera en misa entre semana, en la mañana, cuando no afecta nada, porque este, pues no hay otra cosa, ¿no? Y porque no era real. Otro momento en el que yo me prioricé fue que empecé a trabajar más. Yo en ese tiempo daba clases, era maestra en una universidad y solo daba clases en la mañana, porque esa era la condición, ¿no? Mientras los niños estaban en la escuela, yo podía trabajar. Cuando los niños salían de la escuela, yo tenía que estar en casa, ¿no? No era, no se había establecido así literalmente, no me lo decía literal, porque era muy inteligente y muy astuto en la manera en la que manipula. Bueno, lo dije en presente porque sigue siéndolo. Después de los años que ya nos separamos, sigue siendo el mismo. Recuerda que no cambian. Y pues como maestra, los que son maestros es una profesión muy bonita, pero no vives de eso. Y él me limitaba económicamente, a pesar de que en ese momento ya ganaba mucho más en su trabajo, me limitaba económicamente. Lo que hacía era que nos íbamos al súper y compraba todas las cosas del súper. Me decía, a ver, ¿qué necesitas? ¿No? Y ya echaba todo al carrito y lo pagaba él. Después íbamos a comprar al mandado fruta, verdura y a ver qué necesitas y llenaba el refri. Em, Dejaba el carro con gasolina y pagaba las colegiaturas y decía, es que ya tienes todo, o sea, ¿qué necesitas? Ya tienes todo, tienes el súper, tienes el refri lleno, tienes gasolina en el auto, no necesitas nada más. Y me daba, a veces 500 pesos a la semana. Ya, no necesitas nada más. Y esa limitación, pues te deja atada de manos. Y quienes han administrado su casa saben que aunque tengas el súper, aunque tengas el refri lleno, aunque tengas gasolina en el coche, hay necesidades en la semana. Los útiles, para los niños, lo que les piden luego en la semana en la escuela, en las tareas y actividades de sus clases, que luego falta cosas para la comida, hay que ir a la carnicería, o sea, no sé, hay cosas que hacer en la casa. Y yo creo que él en su mente ya trastornada pensaba que
si me daba dinero, yo me iba a ir al motel con el amante o no sé qué estaba pensando su cabeza que me apretaba, económicamente también. Y eso es violencia. Una persona que va a estar, eh, que quiere manipularte a través del dinero, o sea, que no tengas salidas y que no tengas como esa libertad de decidir financieramente qué quieres o eso es violencia. Quien te va a limitar económicamente es violencia, porque tampoco era como, bueno, pues entonces trabaja, porque no, te tienes que quedar en casa por los niños, y, o sea, era una cosa, pues frustrante y me molestaba. Entonces, otra situación en donde me empecé a priorizar es que empecé a tomar clases más tarde también. Y también daba clases los sábados. Hay un programa en esa universidad en la que yo daba clases que era un programa intensivo. La paga era mejor, pero eran como horas continuas en la noche. En la noche estoy hablando de 7 de la noche, 9:30, más o menos. Y empecé a tomarlas. Dejaba a mis hijos a veces con mi mamá y a veces en casa, ya bañados y demás, ya nada más con la cena preparada y que ellos cenaran y me iba, a trabajar y regresaba. Porque no alcanzaba, lo que me daba no era suficiente y necesitaba trabajar para tener lo que faltara en casa y además mis cosas, lo que yo quisiera, uno como mujer necesita cosas. Y no significa que te vayas a ir a gastar los miles de pesos con las amigas, ¿no? Que es válido cuando trabajas y tienes todo el derecho. Pero en ese momento yo no sentía que eso fue, o sea, más bien yo pensaba que eso era algo que no se tiene que hacer cuando estás en una relación y en donde te quieres comprometer, ¿no? Fíjate cómo estaba tan manipulada mi mente como para pensar que eso era una conducta desagradable o fuera de lo que tendría que ser una buena esposa, ¿no? Afortunadamente ya no pienso eso. Y hoy motivo a las personas a que puedan realizarse personalmente, porque al final una pareja exitosa está conformada de dos seres individuales que tienen una vida personal exitosa y plena y que se acompañan por el gusto de acompañarse, no para satisfacer la necesidad del otro. Bueno, esas tres empezaron a suceder dentro de la relación. Uno, ser consciente del daño. Dos, aceptar que no iba a cambiar. Tres, priorizarme. El cuarto es cuando ya decido empezar a separarme, cuando digo ya no más, esto no está bien, no me gusta, no va a cambiar, me estoy priorizando y hay más discusiones, hay más conflicto, ya no puedo con esto, estoy angustiadísima todo el tiempo y me estoy acabando, no puedo con esto, ¿para qué quiero estar en una relación con alguien que me lastima, que me hace sentir menos, que ni siquiera cubre mis necesidades básicas y no me deja a mí cubrir mis necesidades? Ya estoy agotada, necesito salir de aquí. Cuando tomo la decisión de salir, eh, entra el cuarto punto, que es el contacto cero, pero recuerda que yo tengo hijos en común con él. Entonces, ¿cómo tener un contacto cero cuando tienes hijos en común? Híjole, yo creo que esto da para otro tema, para otro podcast, pero voy a tratar de resumirlo. Ah, fue avisarles, sabes que ya no puedo más, necesito regresarme. Yo me regresaba con mis papás y es que mis hijos, no sé qué, sí puedes ver a tus hijos, entonces como tal no había un contacto cero estricto porque hay hijos de por medio. Y yo pensaba, bueno, pues los niños no tienen la culpa y merecen a su papá. Y yo decía, bueno, pues es que es un buen papá. A lo mejor es una mala pareja, pero es un buen papá y los niños lo quieren y necesitan pues pasar tiempo con él también. Y pasaban,
tiempo con él, pero él aprovechaba esos mensajes para decirme qué estás haciendo y seguro ya estás viéndote con no sé quién y mensajes así, ¿no? Ahí es donde entra el contacto cero, de no te contesto, no voy a entrar en tu juego de contestarte, no, no es cierto, es que tú siempre eres un no sé qué, no entro en la discusión ni en el juego que está intentando tener, según comunicándose por los hijos. Ahí es donde no es como tal un contacto cero, pero sí diferencié entre temas de los hijos, te contesto, te paso a los niños sin problema, nos ponemos de acuerdo, pero ya no te tiene por qué interesar qué hago con mi tiempo, este, si estoy saliendo con alguien o no. En ese momento no estaba saliendo con nadie, pero él aseguraba que yo estaba saliendo con alguien, pero aunque saliera, ¿qué le importa? O sea, ya habíamos terminado. eh, y fue muy complicada esta etapa porque terminábamos, yo me iba con mis papás y luego regresábamos, y luego otra vez terminábamos y luego regresábamos. Eh, en- Hoy comprendo que es parte del proceso y si tú conoces a alguien que esté en este vaivén de me reconcilio, termino, me reconcilio y termino, y ya te tiene harto y harta, tenle paciencia, recomiéndale este podcast y respeta su proceso. ¿No? No es fácil salir de una relación con un narcisista. Dices, ya, ya no puedo más, ya, la fregada, ya, me voy, ¿no? Y después, de una u otra manera, terminas de nuevo con esa persona. Y, y es normal las recaídas en un proceso de recuperación. Está bien. Cada, cada recaída dura menos tiempo. Puedes salir con mayor facilidad hasta que definitivamente dices, ya, esta es la última, ¿no? Entonces, ese es el quinto pasito, recuerda, tus notitas, ¿no? Después de priorizarme está contacto cero. Cinco, que ese fue mi, mi parteaguas en dejar de regresar con él. Fue mi parteaguas entre los primeros cuatro pasos fueron hacia él, como te alejo, me doy cuenta de que tú me haces daño, quiero tener contacto cero contigo, te alejo para poder priorizarme, o sea, como que, te despegas de él o de ella. En el quinto, ya es un conmigo, ya me valoró, me veo, me recupero, me doy cuenta de lo mucho que necesito trabajar conmigo para ya no caer ahí, ¿no? Entonces, este quinto paso lo llamé quemar las barcas. Hay una historia que leí alguna vez en un libro, te la voy a interpretar porque no recuerdo exactamente cómo iba la historia, pero es de unos guerreros que iban a pelear a una comunidad o bueno, a un lugar y iban sus barcas, ¿no? Cuando llegan a ese lugar, se dan cuenta que el número con el que iban a pelear les rebasaban 10-1. O sea, eran 10 personas enemigas contra uno. Y cuando el capitán se da cuenta de esta situación, ve que sus guerreros estaban pues nerviosos porque le decían, chin, si nos quedamos, pues nos vamos a morir, ¿no? Y lo que hace el capitán es que los reúne a todos y les dice, vengan, vengan, ¿no? Entonces ya los reúne ahí en la costa donde estaban varados todas sus barcas y las quema. Y le dicen, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué está quemando las barcas? Y les dijo, porque en esta guerra o ganamos o morimos, pero no escapamos. No hay de otra, no hay opción. O ganamos o morimos. Y se vuelve famosa esa historia porque ganan, ¿no? Y a eso se refiere con quemar las barcas. ¿Cuáles son tus barcas a quemar? ¿Cuál es eso al que vuelves cada bueno, que es como ese ganchito de todavía estoy aquí,
por si acaso, por si cambia, por si regresa, por si le cae el 20. ¿Cuáles son esas barcas? Quemar las barcas es un definitivo ya no más, porque esto que acabo de hacer, sé que ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Me di cuenta que terminar con él no funcionaba, que regresar con mis papás no funcionaba, que hablar con mis hijos y decirles nos vamos a separar fue muy doloroso, pero no funcionó porque regresé con él. El tener un trabajo tampoco me funcionaba porque regresaba con él. ¿Qué era lo que tenía que hacer para que fuera un definitivo ya no más? Porque hay ciertas cositas que hacemos inconscientemente para que esa persona no vaya a pensar mal de nosotros, por si cambia y después tenemos una bonita relación, por si se da cuenta que tenía una mujer valiosa y que yo nunca lo engañé y que nunca le mentí, que siempre estuve ahí, o sea, como que había una parte de mí que quería demostrarle eso todavía. Y eso era lo que no me permitía ese definitivamente ya no más, porque todavía había una parte de mí que quería demostrarle que, que sí se podía. Mi barca fue fue la exclusividad. A pesar de que ya habíamos terminado, así que tenía exclusividad. Y dije, ya no más, ya, se acabó. ¿Qué cosa no va a perdonarme nunca más, no? ¿Qué situación necesita pasar para que ya me deje, para que ya se vaya, para que ya no me busque? Y empecé a buscar tener una relación con alguien más, ¿no? Empecé a tener citas y empecé a salir y cuando yo conozco a otra persona y empiezo a salir con esa otra persona, para mí ese fue el ya no más. Ya no hay opción. Ya estoy saliendo con alguien más, ya animo que regrese con él porque estoy saliendo con alguien más, o sea, no, ya no era posible. En este quinto paso, quemar tus barcas, trata de hacer una pequeña introspección contigo. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué necesita pasar en tu vida para que esa persona narcisista ya no vuelva? En mi caso fue ¿no? Empezar una siguiente relación. Me vas a decir, oye, Linda, qué tóxico. Eso de un clavo saca otro clavo no está bien. Pues no, no está bien. No, no, no está bien. Pero en mí fue necesario. Yo necesitaba hacerlo. Y tampoco es así como, ay, pobrecito, el muchacho con el que sacaste clavo, porque tampoco fue pobrecito, ¿eh? O sea, también ahí tuvo sus cosas. Qué persona, emocionalmente estable, en su sano juicio, va a salir con una mujer que acaba de terminar un matrimonio? ¿Quién? O sea, tampoco lo pobreten. Ya después les contaré de eso, porque voy a hablar, en un episodio voy a hablar sobre mis relaciones, o sea, sobre mis exparejas, cuáles fueron los patrones y cómo fue que me di cuenta de cosas mías a través de mis parejas, porque son espejos. Al final tus parejas son espejitos de cómo andas tú y cuáles son tus carencias. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Em, Regresando un poco al punto, sí, no está bien tener una pareja luego, pero yo necesité hacerlo. Y está el manual de así debería de ser y está la realidad de cómo suceden las cosas y cómo para ti aplica. Y si a ti te está funcionando, pues que funcione, ¿no? Esa es la idea. Y ya después, pues, a mí me tocó después reponerme de esa siguiente relación. Pero sí en mi caso fue necesario. O fue el punto que encontré, ¿no? No sé si fue como tal necesario, pero fue el punto que a mí me ayudó. Y bueno, a partir de ahí empieza el camino hacia mi reconstrucción.
porque no es lo mismo dejar de golpearte que sanar. Imagina que estás caminando con una piedra en el zapato y esa piedra ya te lastimó y ya te laceró ahí el pie y ya tienes ahí una ampolla y está feo tu pie, ¿no? No es lo mismo quitar la piedra del zapato que quitarte el zapato, limpiar tu herida, sanar, descansar y después caminar. No es lo mismo. Entonces, el quitar esa relación narcisista por sí solo no te va a sanar. Solo te estás quitando la piedra del zapato. Falta todo un proceso de sanación. Y pues un narcisista claramente no es una piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, aquí inicia el proceso eh, hacia el paso 6, que fue aprender a vivir sin él. Como les dije, llegó un punto en la relación que yo ya no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba él. Por lo tanto, no sabía, o sea, ya no quería estar en esa relación, pero no sabía cómo vivir sin esa relación, no sabía cómo ser, quién era yo, qué me gustaba. No sabía relacionarme de manera sana con mis parejas. Y me di cuenta en esta siguiente relación, ¿no? Como que daba involuntariamente, justificaciones de todo lo que yo hacía. Así de, ay, no te contesté, pero porque fíjate que estaba haciendo esto, ¿no? Ni siquiera me estaban pidiendo razón y yo me adelantaba a justificar por qué no había contestado, por qué me había tardado y porque venía como condicionada de una relación con ese tipo de violencia. Y como también al final terminé un poco, am, no quiero usar otra palabra, bueno, no encuentro otra palabra, pero lo que se me viene a la cabeza es como tóxica. Estaba viendo o estaba alerta a los mensajes que le llegaban y estar viendo y corroborando es que no estoy loca, sí me estás engañando, sí estás saliendo con esta persona porque ya lo vi en tu teléfono, porque ya vi los tickets, porque ya vi esto y a pesar de que ya tenía la evidencia en la mano, él me decía que estaba loca y que yo era tan tóxica y demás. Entonces como que me volví más obsesiva en tener las pruebas en la mano para garantizarle es que no estoy loca, sí lo estás haciendo, ¿no? Y fue esa la dinámica por tanto tiempo que cuando me di cuenta que estaba sentada así con una persona con la que estaba saliendo y todavía ni siquiera estábamos quedando para algo ni nada, solo apenas estábamos saliendo. Y le llega un mensaje, abre su teléfono y lo primero que hago es como la mirada hacia quién le mandó mensaje, ¿no? En ese mismo instante me di cuenta y dije, chin, no está bien esto. Fue empezar a ver cositas que no estaban bien y comenzar a cambiarlas. Ese fue un paso complicado porque me llevó más tiempo del que yo pensaba o del que yo quería, ¿no? También aprendí a recibir sin temor a que me cobraran las cosas, ¿no? Cuando llegaban y me decían, mira, ten, es que lo necesitas, yo, no, y no quería recibir nada porque dije, nunca más me voy a volver a encontrar en una situación donde me sienta en deuda. Ya no quiero volverme a sentir en deuda con nadie. Y por lo tanto no recibía nada, porque sentía, o sea, en mi cabeza, eso era recibir es sinónimo de deuda, entonces ya no quería recibir nada. Y me costó trabajo volver a aceptar invitaciones a comer y que pagaran la cuenta, a aceptar obsequios, detalles. Fue un proceso de darme cuenta que merecía un amor bonito sin que me lo cobraran. Y bueno, ahí es un paso que que no termina ahí, sino que va continuando a lo largo del tiempo, porque tiene que ver con el merecimiento, ¿no? Este paso está relacionado con el merecimiento. Yo le puse aprender a vivir sin él, paso 6. El 7
fue una combinación de emociones, de enojo con nostalgia. Entre más me iba cayendo el 20 de todo lo que había vivido, porque en el momento en que lo estás viviendo no te das cuenta de todo. Hasta que ya pasa el tiempo, dice, ¿cómo permití esto? ¿Cómo fue que no me daba cuenta? ¿Cómo me quedé ahí tanto tiempo? Y te empiezas a juzgar, a criticar y a enojar muchísimo. Y de pronto viene otra fase en el que empiezas a extrañar los momentos bonitos porque como que idealizamos esa parte, como que encapsulamos lo bonito y no nos acordamos de que eso bonito que vivimos tiene un antes, que fue maltrato, y tiene un después en donde se te cobra y te sientes en deuda, pero como que nada más vemos lo bonito, ¿no? De, ay, es que me acuerdo cuando estábamos muertos de risa y nos poníamos a jugar en el columpio de los niños y, ay, y con lágrimas, ¿no? Así de, habrá sido la mejor decisión y qué tal si yo era la que estaba mal. Y de pronto era un no, espérate, pero es que acuérdate que también hizo esto y esto y esto, y otra vez me volví a enojar. Y quien ya ha estado ahí puede comprenderlo. A veces me arrepentía de la decisión y después ya no, y hasta que me di cuenta que mi percepción era la que estaba dañada. Eh, Como durante tantos años viví con él y minimizaba el dolor que yo sentía y el daño que había hecho, engrandeciendo lo bueno que sí hacía, entonces, en consecuencia, mi percepción se dañó, porque todo el dolor que había era un, ay, estás exagerando, ay, no es para tanto, ay, bueno, ya, olvídalo, mira, ven, aquí, ven, a ver, ya, y me limpiaba las lágrimas, ¿no? Y me decía, a ver, ya, aquí, vamos a disfrutar esto, mira, no tengas esa cara enfrente de los niños, mira esto, ¿no? Y cuando hacía algo bueno, pasábamos una experiencia agradable, ¿ves? ¿Ves cómo lo estás disfrutando? ¿Ves cómo cuando quieres puedes estar feliz? Y así, ¿no? Como que transformaba los hechos. Y en consecuencia, o sea, cuando ya habíamos terminado, de pronto llegaban estas sensaciones de enojo y nostalgia hasta que empezaron a ser cada vez más de enojo porque me daba cuenta de esto. Pero el enojo era conmigo, ¿no? Así de, es que cómo es que permití esto, hasta que me di cuenta que me estaba enojando con la persona equivocada y me empecé a enojar con él. Y fue necesario, como que primero el enojo es hacia adentro hasta que lo diriges hacia él y ya después lo puedes liberar. Em, Así que si estás ahí, pues bueno, el consejo es ese, tú no, o sea, no te enojes contigo, hiciste lo que creíste que era mejor. Diste amor esperando recibir amor, porque es muy difícil que un narcisista esté con otro narcisista, muy difícil. Entonces, si él o ella es el narcisista, tú no lo eres. Aunque te lo esté acusando y te esté diciendo, es que tú, llega un momento en el que uno se la cree y dice, sí, soy yo la que está mal. Y si tú ya te lo estás cuestionando, y estás atendiéndote, no lo eres. Ya, fácil, te lo ahorro. No lo eres. Y se vale estar enojado o enojada, pero no te enojes contigo. ¿Cómo puedes molestarte con alguien por dar amor y creer que puede recibir amor? Por confiar en otro ser humano, pensando que el otro va a reaccionar y cuidarte y amarte como tú lo haces. No tienes la culpa y la responsabilidad, sí, y estás pagando el precio de sanar porque eres responsable, pero no eres culpable. No creo que exista culpa por haber dado de manera genuina el amor que tenías, ¿no? Y bueno, hasta que
dirigí mi enojo a la persona correcta, y entonces ahora sí estaba muy, muy enojada. Eh, o sea, como te digo, lo estoy como armando en puntitos. Ya te diste cuenta que como que funcionó así en esquemas y puntos, ¿verdad? Bueno, el punto 8. Ay, después de eso fue darme cuenta que ya no era él lastimándome, ya era yo. Ese paso para mí implicó tener mucha humildad y rendirme a la verdad y a la situación. Porque cuando estuve muy enojada en el paso 7, cuando estaba como así, ya dirigiendo todo mi enojo hacia él, es válido completamente estar enojado o enojada. Enójate, sí, es parte del proceso. Enójate bien, con la persona correcta, sin dañar a nadie. O sea, yo no fui a su casa a quemarle el coche. Este, ganas no me faltaban, pero no se trata de lastimar en tu enojo. No se trata de hacer que pague, porque claro que tienes ganas. O sea, cuando estás ahí, tienes ganas de que se dé cuenta de lo mucho que te lastimó y tienes ganas de que sufra y que le duela. Claro que hay ganas, pero ahí es donde entra la responsabilidad. O sea, que no ganas nada lastimando, porque el dolor es tuyo. Y si es tu dolor, de manera responsable, tú te responsabilizas de tu dolor. Ya no es él, ya no es ella. Para ese momento, en mí ya había pasado un año, o tal vez un poco más, ya había pasado un año. Ya, él ya tenía pareja, él ya estaba viviendo su vida feliz, yo ya hasta había terminado con esa otra persona. Ya no era él lastimándome, era mi mente, eran mis propios resentimientos y mi propio coraje, porque como en el momento cuando estás dentro de la relación narcisista, no te das cuenta del daño que estás recibiendo, eh, permites muchas cosas y cuando ya te das cuenta, ya pasó, ya no tienes la oportunidad de reclamarle, de gritarle, de decirle, de defenderte, ni de poner límites, porque ya pasó. Por eso hay tanto enojo acumulado. ¿Qué te recomendaría? Trabaja tu enojo. Para eso existen un montón de técnicas en terapia. Pídele a tu terapeuta que te ayude a canalizar tu enojo. Existen otras cosas. La vida te va presentando las herramientas que necesitas para sanarlo. Y en mi caso, pues fue tanto terapia como este grupo que te comento, y me iba así a lo lejos a gritar y decir, y a pesar de todas las dinámicas que había en esa agrupación, yo aparte me subía como más lejos del lugar a gritar, ¿no? Y yo nunca dejé de creer en Dios, pero en ese momento estaba muy enojada con él. Y y me desquitaba y le gritaba a Dios y le decía que por qué y demás, ¿no? Hasta que lloraba y terminaba de sacar todo ese coraje, porque en ese momento pues ya había avanzado más profesionalmente y ya conocía más cosas y cada vez era más consciente. Entonces yo decía, no me voy a quedar con este enojo dentro de mi cuerpo porque ya me hizo mucho daño en mi vida como para que me siga haciendo daño estar enojada con él. Porque este enojo, si no lo saco, se va a convertir en una enfermedad y no quiero. Ya no quiero seguir pagando el precio yo de lo que él es. Ya no quiero. Entonces me responsabilizo de mi emoción, de mi enojo, lo saco porque no lo quiero en mi cuerpo, no lo quiero en mi vida y por eso decidí trabajar fuerte conmigo, ¿no? Y me metí en un montón de procesos de sanación y casi todo lo que decía, hey, aquí vas a sanar, yo todo eso lo probaba. Y algunas cosas me hicieron sentido, otras no. Unas me ayudaron mucho y otras no. Pero así es esto, de ir buscando tu proceso. Lo que sí te puedo decir es que cada herramienta que yo necesitaba en mi proceso de sanación la vida me la fue poniendo, como parecía como si,
como si estuviera predestinada a hacer, no sé cómo explicártelo, me aparecían mucho, por ejemplo, publicaciones en Instagram, o un amigo o una amiga me hablaban de esta experiencia o de esta situación, oye, ve y mira, vive esto, a mí me sirvió aquello, y empecé como a navegar ahí y me di cuenta que todo lo que fui haciendo en mi proceso de sanación iba conectada una cosa con la otra. ¿No? Hay muchas herramientas de sanación y son las que a ti te vayan sirviendo, ¿no? Y bueno, en este paso 8, que es, yo le puse humildad y rendición, que fue darme cuenta que ya él ya no me estaba lastimando, él ya no estaba. Era yo lastimándome con mi enojo, porque me di cuenta que da cierta satisfacción es estar en ese punto, estar enojada, porque empiezas a expresarlo y cada vez hablas más tu experiencia y entonces empiezas a contar tu historia con tus amigos, con tu familia. Y cuando cuentas tu historia de tu lado de la historia hasta tu crecimiento, ahí donde te estás enojando, em, la gente reacciona diciendo, ay, sí, qué desgraciado fue. Ay, sí, oye, qué mala onda. Yo no sabía tan bueno que se veía. No, sí, tienes razón. Esa reacción da cierta satisfacción porque te hace sentir que tú estás bien y él está mal. Y al mismo tiempo te pone en una posición de víctima de las circunstancias. Y es bien fuerte darte cuenta que estás estancado ahí porque esa satisfacción que da el ser tú la víctima y él el villano, se siente bien. Es fuerte decir lo que te estoy diciendo. O sea, si estás en ese punto, probablemente lo que te estoy diciendo te está enojando, te está lastimando, está incomodando, porque no es agradable escucharlo. Em, pero es cierto, o sea, mientras él siga siendo el villano de tu historia, inevitablemente tú solito o solita te estás poniendo en el papel de víctima. Porque si en un cuento, en una historia hay un villano, hay una víctima. Y si él es el villano, tú eres la víctima, ¿no? Y cuando decides responsabilizarte del cuento de tu historia y dices, no es el villano él, porque él ya no está en mi vida, él ya no está aquí, ya no es el villano, desaparece el villano. También desaparece el papel de víctima y empiezas a tomar 100% de responsabilidad. Y no es nada bonito, no fue nada bonito. Cuando yo estaba en este punto de mi crecimiento, estaba en una relación en donde yo, sin darme cuenta, estaba asumiendo el papel dominante. Yo ya no quería que me volvieran a lastimar. Yo ya no quería volver a entrar en una relación en desventaja. Y me di cuenta que ahora yo estaba en una situación de ventaja en mi relación. Y en ese momento obviamente no lo veía. Para mí, yo lo quise mucho, genuinamente quise mucho a esa persona. Y le estoy agradecida por su vida, me enseñó muchas cosas y me dio cosas muy lindas. Pero es cierto que en esa relación yo tenía cierta ventaja por miedo a ser lastimada. Y cuando me doy cuenta, fue muy fuerte. eh, Porque es feo darte cuenta que así como fuiste lastimada, a lo mejor, no de la misma manera, pero es inevitable que la otra persona se sienta insegura. Cuando tú entras en una relación con ventaja y la otra persona lo sabe y lo siente además, nunca va a ser una relación sana. Y no, nadie en el mundo merece sentirse insuficiente en una relación, porque eso es lo que pasó. Esa relación terminó porque él se empezó a sentir inseguro e insuficiente.
Y qué feo estar en una relación donde no te sientes suficiente. Aunque en esa relación yo no, o bueno, al menos de manera consciente, no hice nada para que él se sintiera de esta manera. El simple hecho de entrar en una relación en desventaja, ya así, de por sí, ya da ese mensaje. Y a pesar de que lo quise mucho, es una relación que no funciona por lo mismo, ¿no? Y darme cuenta que si no funcionó, fue también mi responsabilidad. Así que el paso 8 es, como les digo, humildad y rendición. Después viene mi siguiente proceso, bueno, en mi proceso el siguiente paso, que fue rodearme de personas y experiencias que le sumaron valor a mi vida. Me di cuenta que, híjole, sin querer me estaba relacionando desde el maltrato, que no solamente eran parejas, que eran amigos, que fue muy fuerte. Bueno, te cuento. En ese momento yo dije, no, ya, yo ya estoy súper bien, ya en mis relaciones voy mejor, ya pasé esta situación, ya, ahí ya había terminado con esta última persona, esa fue mi última relación. Dije, ya necesito, este, estar un tiempo sola y recuperarme completamente. Y bueno, después me pongo mi atención o dirijo mi atención hacia mis amigos. Y según yo me lo estaba pasando padrísimo, que pues en ese momento yo ya estaba, pues ya más tranquila, disfrutando de la vida, me iba de fiesta con mis amigos, regresaba y nos veíamos para comer, nos veíamos para salir, de fin de semana a la playa, cosas así, no me la estaba pasando muy bien. Sucede una situación en la que me siento totalmente defraudada y lastimada por los que yo creía que eran mis amigos. Y después decido tomar distancia de ellos porque me empiezo a dar cuenta que me estaba lastimando. Yo relacionándome con ellos. Acuérdate que cuando ya agarras la onda, ya dices, ya no es él me lastima, ellos me lastiman, ella me lastima. Ya es un yo me estoy lastimando porque yo estoy decidiendo relacionarme con ellos. Y me di cuenta que mientras estuviéramos en la fiesta, todo padrísimo. Mientras tuviera algo que ofrecer, todo padrísimo. Pero en el momento en el que yo necesitaba que mis amigos fueran amigos y o sea, vieran lo que me estaba pasando, me escucharan, me validaran, y me respetaran en mis decisiones, no lo fueron. Y me sentí decepcionada, defraudada y fue una gran enseñanza para mí. Me di cuenta que me estaba relacionando desde una posición en el que yo me exponía porque daba mucho. O sea, yo era la amiga que, sí, mi casa, sí, yo pongo el coche, sí, yo estoy, porque yo decía, ay, esos son mis amigos. Nunca se me ocurrió que en la amistad también había relaciones, de maltrato, ¿no? Y pues bueno, entonces tuve que cortar lazos y valorarme, decir, pues no le hace que me quede sin amigos. Ya no quiero volver a relacionarme a través del maltrato, ni yo ser la que maltrata, ni que alguien me maltrate. Ya no quiero esto en mi vida y corté esos lazos y me di cuenta que había, este, otros amigos que no estaba viendo, que no estaba valorándolos, ¿no? Y ahora, pues, son mis amigos más cercanos y estoy muy agradecida, con ellas. Son, pues, niñas, mis amigas. Y pues muy feliz de tener amigos de valor, ¿no? Pero para que lleguen personas de valor a tu vida, necesitas renunciar a los que no lo son y vencer el miedo de quedarte solo o sola, porque eso es lo que pensamos, y es que si les digo que no y si me alejo de esto, me voy a quedar solo. No, no te quedas solo.
El miedo es natural y después de que pasa, y de que decides alejarte de las personas que te estás relacionando en maltrato, eh, nunca estuviste solo. Ahí es donde te das cuenta qué personas de valor estaban ahí, pero como tú te estabas relacionando con personas que había solo maltrato, pues las personas de valor se alejaban y no te das cuenta de eso hasta que te alejas tú. Bueno, seguimos al puntito 10, me parece, ¿verdad? Que fue resignificar mis gustos. A ver, vamos a dar un pequeño resumen. Ya vamos a terminar, ¿eh? Son 12 puntos. Eh, el uno, ser consciente de que me estaba dañando. Dos, aceptar que no va a cambiar. Tres, priorizarme. Cuatro, contacto cero. Cinco, quemar las barcas, que es ese ya no más. Aquí inicia la reconstrucción, cuando volteas tu mirada hacia ti. Seis, aprender a vivir sin él. Siete, esa combinación de enojo y nostalgia. Necesitamos pasar por esa etapa. No te la puedes ahorrar. Necesitas darte permiso de enojarte. Enójate. Y haz lo que tengas que hacer para sacar ese enojo. No te lo quedes. Hay recientemente vi una publicación en Instagram, una publicidad de un lugar aquí en Guadalajara en donde vas a romper cosas. Y entras y hay televisiones viejas y así, y un bat y te vas y le das. Es un buen tip si estás en esta etapa. O meterte a box, meterte a hacer ejercicio, ve a gritar al cerro donde nadie te escuche, son como ciertas cosas que te puedo recomendar para tratar el enojo. Ocho, humildad y rendición, darme cuenta que no era él, que ahora soy yo. Nueve, rodearte de personas que le sumen valor a tu vida. Y vamos en el 10. Resignificarme. Fue, me di cuenta en ese punto que yo ya había cambiado muchísimo, que yo ya no era la misma Linda de cuando estaba en la relación con él, ni tampoco antes de él. Antes de conocerlo, pues yo tenía una versión de mí, ¿no? Más confiada y así, ¿no? Pero ni siquiera era esa versión. Y es que es imposible que vuelva, que vuelvas a ser la que eras después de una ruptura tan fuerte. Pasar por una situación así es como si tiraras un jarrón al piso. Lo puedes reconstruir, pero no queda igual. Es lo mismo. Alguna vez un paciente que aprecio mucho, y le estoy agradecida porque también fue mi maestro por mucho tiempo. Este, yo creo que sabe quién es. Me contó una historia del método, yo creo que se va a burlar de mí porque no me acuerdo cómo se llama. Pero es un método japonés en donde reparaban antigüedades con oro. Pegaban los cachitos del jarrón o plato roto y los restauraban con oro líquido. Y es una técnica muy bonita que eleva por mucho el valor de ese artículo. Si esa artesanía costaba, no sé, 3 pesos, después de esta reconstrucción, aumentaba su valor. Y él me compartía esa técnica como una referencia a la reconstrucción emocional, en donde no quedas igual, o sea, después de algo que sucede, no quedas igual, pero si aumentas tu valor cuando te reconstruyes, porque es como se asemeja a esta técnica. Am, y eso fue lo que hice, resignificar mis gustos, mis intereses y mi forma de vida. Tuve que volver a conocerme y fue un proceso súper bonito porque me di cuenta
de lo bonita persona que soy, ¿no? No es desde un sentido egoico, ni narcisista, ni feo, ¿no? Sino que en ese momento me sorprendía porque no me había conocido, no me había dado ese tiempo de mirarme y decir, me acuerdo una vez que iba manejando, no sé si soy la única, pero cuando manejo como que las ideas fluyen y ahí es donde me caen ciertos veintes, ¿no? Si te pasa lo mismo, este, comenta, a mí también me pasa, para no sentir que soy la única loca. Y bueno, iba manejando y fue como una idea así que cayó de la nada, un flashazo en donde dije, oye, me doy cuenta por qué le caigo bien a mis amigos. Creo que venía cantando en el auto. Digo, ahora entiendo por qué les caigo bien a mis amigos, porque soy bien chida. Y me dio mucha risa, me llenó de alegría y de amor el corazón y, y eso como que le dio un tinte diferente a mi vida porque me estaba conociendo en esta nueva versión. Y fue padrísimo darme cuenta que ya era más fuerte, que ponía límites muy claros, porque esta experiencia me sirvió para poner límites claros en todos los ámbitos de mi vida, con mis papás, con mis jefes. En, en ese momento yo trabajaba en un centro de rehabilitación donde tenía un jefe autoritario y con ciertos rasgos, así, ¿no? Dominantes. Y me pidió que diera un informe a la familia de un interno que le convenía, o sea, esa versión le convenía al centro, pero no era la verdad. Y no le convenía al interno, a mi paciente. Y me negué. Dije, no, o sea, no voy a hacer eso porque no es cierto y porque no fue así de la manera en la que sucedió. Y me enojé mucho. Dije, es que yo les dije que, y así, ¿no? O sea, yo defendiendo como esa parte, esa postura de mi paciente y renuncié. Ese día, fue mi renuncia. Dije, no más y no pienso, prestarme para esa situación. Y a ese nivel ya podía decir que no. Así de no, iba a ser un no. No con mis amigos, tenía un grupo de amigos que en ese momento, como me empecé a hacer de mis propias cosas, porque me dejó sin nada, o sea, me dejó completamente, bueno, no puedo decir que en la calle, porque mis papás siempre me sostuvieron, pero sí sacó las cosas de la casa y me dejó sin nada, sin nada, sin nada. Empecé a reconstruir poco a poco mi vida, incluyendo las cosas, o sea, las pertenencias, ¿no? Me fui comprando que mis muebles, y la sala, y el comedor, y mi cama, y así, ¿no? Entonces empecé a comprarme mis cosas. Y al principio, pues, me compraba lo que podía. Y había una amiga que su familiar estaba vendiendo su recámara seminueva y yo dije, yo, ¿no? Entonces había dado el apartado y esa amiga me dijo, oye, pero es que, ¿qué crees? Que la decoración de mi casa son de esos colores y yo la quiero, pero ya me dijo que tú le diste el apartado, déjame dártelo a ti y a mí déjame quedármelos porque mira, a mí me gustaron y no sé qué. Y yo en ese momento estaba trabajando límites. Dije, ¿por qué se los voy a dar? Si es algo que yo quiero. Y dije, no. Y esos primeros no, claro que me costaron. Pero después de que decía no, me daba mucho gusto y me sentía como bien empoderada de, no, es que yo también los quiero y lo siento, pero pues te los gané. Y no pasó nada, ¿no? O sea, no fue así como que se enojara o no, no pasó nada. Y como que uno tiene el miedillo de que pues, se vayan a enojar contigo por decir que no. Y no sucede así. Tienes todo el derecho de defender lo que tú quieras. Y no tiene por qué enojarse. Ese punto que es el 11, yo lo puse como 11, que fue empoderarme y cubrir todas mis necesidades. ¿Qué es esto que te estoy platicando?
En ese momento, pues yo ya me sentía, súper fuerte, súper empoderada, porque ya iba y venía, ya había comprado mi coche, ya era totalmente independiente, ya no vivía con mis papás, ya tenía mi propio espacio, con mis propias cosas, ya trabajaba profesionalmente, crecí mucho. En ese momento fue que me dediqué a meterme en un montón de actualizaciones, de cursos de Force, de no sé qué especialidades esto, y crecí mucho. Me sentía así, fuerte, inalcanzable, exitosa. Y, pero me di cuenta que ahí no termina la sanación, no termina ahí. Aunque se siente increíble y se siente genial sentirte empoderada, no termina ahí porque me di cuenta que me estaba eh, eh, em, moviendo en la vida a través de mi masculino, ¿no? Del yo exitosa, yo empoderada, yo puedo, yo hago, no necesito a nadie, yo así, ¿no? Bueno, lo estoy exagerando un poco, pero como para darte el sentido de lo que te quiero decir. Y me di cuenta que no quiero, que lo que quiero es sentirme plena y feliz desde lo que me toca en esta vida, que es ser mujer, y quiero fluir a través de mi feminidad. Y tengo ganas de sentirme amada, cuidada, valorada desde una posición que me toca. Eso no significa que voy a renunciar a mis metas, a mis objetivos, que voy a dejar de trabajar, que no significa eso. Solo significa que sí soy una mujer grandiosa y eso, pero no me quedo ahí desde el yo lo puedo todo, no necesito a nadie. No desde ese sentido, sino desde el sí, sí lo puedo, sí, no necesito a nadie, pero no estoy fluyendo en la vida a través desde esa sensación, sino que me reconcilio con mi feminidad, asumo mi rol desde la autenticidad, desde la paz y el amor. Cuando hay una señal que, que tenemos todos a través de nuestra intuición, que nos dice si estamos por el camino hacia nuestra sanación y hacia el amor, que es la paz. O sea, lo que te da paz es esa sensación, es como tu brújula para determinar si vas bien, ¿no? O sea, si estás yendo por ese camino de la felicidad. Y empezar a asumir mi rol femenino me dio paz, ¿no? O sea, claro que sigo, este, sigo trabajando, sigo siendo el proveedor de mi casa, ¿no? Porque yo mantengo mi casa, a mi hija, sigo teniendo objetivos, sigo teniendo metas, sigo, estudiando, sigo siendo independiente, sigo haciéndolo, porque no significa que dejes de hacerlo, pero desde esta postura de ahora me permito ser cuidada y amada por los hombres de mi vida. Me permito sentir el cuidado y la protección de mi papá, el cuidado y la protección de mis hermanos, de mis amigos, de la vida, y confiar en que Dios, el universo, como tú le llames, está cuidándote, ¿no? Bueno, si tienes alguna creencia de fe. En mi caso, yo sí, ¿no? O sea, yo sí tengo una creencia, un poder superior, y hoy me pongo como en esta postura de, encárgate de que se cumplan mis sueños. Yo ya no quiero ser la que está como ahí al frente del timón queriendo que todo funcione. Hoy me quiero soltar y fluir en la vida porque eh,
las mujeres desde la feminidad somos más como agua, como que fluimos más, somos creadoras de vida, tenemos como esa sensibilidad, esa creatividad y esa conexión con la naturaleza que perdemos cuando estamos desde un sentido más, mm, es que no sé si masculino sea la palabra, pero sí desde como usurpando el lugar de nuestros hombres, ¿no? Porque cuando vives una experiencia de violencia y de dolor con un hombre, como fue mi caso, llega un momento en el que te sientes como que te quieres empoderar. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Como que me quería empoderar para no necesitar después de un hombre, ¿no? Para que no me fuera a lastimar. Y eso creo que como cierto rechazo. Y me di cuenta que la verdadera sanación está cuando ya no lo rechazas, cuando sabes que los hombres son maravillosos y tienen un rol súper bonito y sagrado en la vida y que puedo dejarme sostener, ¿no? Y pues bueno, no significa que tengas pareja para dejarte sostener por ese rol. Como te digo, en mi caso ahorita me estoy sosteniendo en la vida, en Dios, en mi padre y en mis hermanos. Estoy muy agradecida de tener a esos hombres en mi vida. Así que si estás pasando por algo así, déjate sostener por tus amigos, por tu papá, por tus hermanos. Y si no encuentras estas figuras, búscalas desde otro sentido, como el universo, como ese amigo, la vida te lo va a mostrar, vas a ver. Bueno, am, no se trata de pelear por ocupar un lugar. Cuando estamos, bueno, le voy a hablar como un poquito más hacia las mujeres, cuando estamos desde una posición de quiero demostrarle al mundo que puedo, estamos desde un lugar de lucha y no necesitamos pelear porque ya es más bien entender que ya nos fue dado nuestro valor y nuestro merecimiento, solo que no lo creíamos. ¿Sabes por qué necesitamos empoderarnos y alcanzar objetivos? Para creernos que somos mujeres de valor, no porque no lo seamos antes de cumplir nuestro objetivo. Claro que lo eres desde siempre. Y ese es el punto, que te des cuenta que eres una persona de valor por el simple hecho de existir. El que tú te demuestres que puedes es para ti, no es para darte valor, es para que tú te la creas y tú te des cuenta que eres una persona de valor. Está padrísimo conseguir ese puesto y comprarte tu coche nuevo, pero ahora puedes disfrutarlo desde un sentido de gratitud con la vida y no de una competencia interminable contigo misma. Hoy entiendo que un maestro es el que te hace salir de tu zona de confort y te lleva a alcanzar versiones de ti que no habrías creído alcanzar jamás. Y hoy puedo decir que el papá de mis hijos, mi ex narcisista, ha sido mi maestro más grande en la vida. Si él me hubiese respetado en la relación, tal vez no tendría este nivel de autorrespeto que tengo. Si me hubiese amado, no habría aprendido a valorarme tanto, al punto que hoy ya no me duele desapegarme de relaciones que me lastiman. Si no hubiera existido ese narcisista en mi vida, esta versión de mí que puede compartirte con tanta pasión mi historia, tampoco existiría y no me estarías escuchando. Así que hoy puedo dar las gracias por la existencia de ese hombre en mi vida. Em, y compartirte un poco de la paz que hoy tengo y del amor que hoy tengo, si aún tú sigues en el camino o estás atorado o atorada en el proceso. Permíteme compartirte un poco de esto para que puedas tener un poquito de luz en tu camino. Yo no creo
eso de por algo, esa frase de por algo pasan las cosas, esta me cae gorda la frase. En lo personal no me gusta, pero sí creo que nosotros podemos darle sentido a eso que nos pasa. Me gusta más la historia del árbol de los limones, ¿no? ¿Has escuchado esa frase? De si tienes un árbol de limones, haz limonada. En la historia no dice que compres un limonero para hacer una limonada, ¿no? Más bien es como ir caminando en la calle y que te caigan los limones en la cabeza. ¿Para qué fue? Para nada. El universo no está pensando en qué vas a aprender si se te cae limón en la cabeza, si le vas a dar un sentido existencial a ese limón, si vas a darle un significado de, ay, es que creo que era para que yo volteara a ver el cielo y entonces no. A veces solo te caen limones en la cabeza, pues porque te atravesaste en el momento en el que se estaba cayendo el limón. A veces solo las cosas pasan y te golpean, pero tú decides si te vas a ir caminando enojado porque se te cayó el limón en la cabeza y vas a estar pensando todo el tiempo de qué mal día tuve porque ese limón se me cayó en la cabeza, o vas a tomar esos limones y te vas a hacer una limonada y vas a disfrutar del camino. Tal vez esto que te está pasando no te tenía que pasar, pero pasó. ¿Qué vas a hacer con esos limones? ¿Aventarlos? ¿Dejarlos ahí y enojarte? ¿O vas a hacer una limonada? Este episodio es una receta de cómo hacer limonada con eso que te está pasando. Escúchalo tantas veces necesites, pero recuerda acompañarlo de terapia. En la descripción del video puedes encontrar mis redes sociales y contactarme si es que te resuena mi acompañamiento. Por lo pronto, déjame darte mi amor y mi gratitud por llegar hasta aquí y escucharme. Eres el motivo por el que yo cuento mi historia. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas bonita semana.